debate, análisis, coyuntura, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. En esta página inicia Sintonía Crítica. Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Fidel Castro. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Esto es Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Arrancamos. Hoy martes 29 de noviembre, muy alegres de compartir con ustedes nuestro primer programa, un espacio de debate, análisis, reflexión y crítica. El día de hoy haremos un análisis político acerca del escenario electoral, con la compañía de nuestros invitados especializados en el tema. Bienvenidos. No podríamos iniciar el día de hoy sin recordar con profunda sensibilidad el fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz, quien ha partido el pasado viernes 25 de noviembre, dejándonos un legado de lucha, compromiso y espíritu revolucionario. No cualquiera llega a los 90 años con tanto protagonismo en la historia mundial. Querido por millones, incomprendido por otros cuantos, comandante, la historia te absolverá. Hasta la victoria siempre. Tampoco podemos dejar de recordar con mucho entusiasmo la marcha celebrada la tarde del sábado 26 de noviembre, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las calles desde el Parque del Arbolito hasta la Plaza 24 de Mayo se llenaron de alegría, fuerza y lucha por parte de decenas de colectivos presentes y de personas con un mismo objetivo: visibilizar la violencia hacia la mujer con el fin de erradicarla. Se recordó además que 6 de cada 10 ecuatorianas han sido víctimas de algún tipo de violencia, 1 de cada 4 ha sufrido violencia sexual y que el 67% de desapariciones son de mujeres. Vivas nos queremos, ni una menos. Y bueno, como anunciamos al inicio del programa, vamos a discutir sobre el tema de las elecciones presidenciales en el Ecuador, que como sabemos es un proceso que tendrá lugar el 19 de febrero de 2017. Los resultados determinarán quién ocupará la presidencia y vicepresidencia del Ecuador, los curules para los asambleístas nacionales y provinciales, como también representantes para el Parlamento andino para el periodo 2017-2021. De haber segunda vuelta, las votaciones se realizarán el 2 de noviembre. Estos comicios electorales tienen la particularidad de registrar la mayor cantidad de candidatos para la presidencia y vicepresidencia en la historia del país. A la par de estos comicios, se ha solicitado que se incluya una consulta popular, que de ganar el sí, los candidatos electos que posean capitales en paraísos fiscales tienen el plazo de 1 año para retornarlos al país. La coyuntura en que los comicios suceden están marcados por el legado que dejan estos 10 años del gobierno a cargo de Rafael Correa Delgado, cuyo objetivo se ha reflejado en la modernización del capitalismo en nuestro país, poniendo al Estado como actor protagónico en la generación de condiciones para el aumento de productividad en el mercado. A la par de esto, se han creado diversos escenarios de conflictividad social, donde, si bien se han emitido discursos y políticas de garantías de necesidades básicas para la población, han existido también políticas que criminalizan la protesta social, que ocultan, deslegitiman y rechazan demandas locales frente a proyectos de inversión extractiva. En este panorama, la oposición se ha dividido en 2 posturas marcadas. Desde la derecha, se plantean los errores del gobierno en torno a los perjuicios que se ha tenido en la empresa privada, en consecuencia de tasas y aranceles que incrementan el costo de sus productos a vender. Y desde la izquierda, se critica cómo se ha implementado el modelo extractivista, la criminalización de la protesta social y el retroceso en materia de derechos. Los puntos en común de estas 2 posturas radican en la crítica hacia la manera del ejercicio del poder y al sistema presidencialista que desde la Revolución Ciudadana se ha implementado. Pero, ¿cuál es la realidad de nuestro país y cómo los candidatos pretenden enfrentarse a ella? ¿Es una disputa entre formas del quehacer político o entre modos distintos de ver una totalidad? ¿A qué podemos apostar los ciudadanos para el nuevo periodo presidencial? Para respondernos a estas interrogantes y muchas otras más, tenemos la presencia de 2 invitados especiales. Tenemos aquí a Napoleón Saltos, él es docente de las carreras de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Hola Napo, ¿cómo estás? Qué gusto poder participar en este primer programa. Siempre
el punto de arranque marca el proceso y también una alegría, como tú recordabas, que coincida este programa con acontecimientos históricos como la desaparición física de Fidel Castro, la marcha contra la violencia de la mujer. Yo pondría un tercer hecho, la firma del Tratado de Paz en Colombia, que a pesar de que tiene vericuetos muy complejos, es posible que también marque un nuevo momento en América Latina. Muy de acuerdo contigo y esperemos en algún momento también poder tratar ese tema a profundidad aquí en este espacio. También contamos con la presencia de Henry Allan. Él también es docente de las carreras de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central. Henry, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos, a todas. Igual reciban un cordial saludo para todos nuestros radioescuchas. Igual como decía Napoleón, muy contento de estar en el programa inaugural. Y solamente me queda decir que ha muerto un grande entre los grandes, ¿no? Fíjate que el País de España, que no es precisamente un periódico de izquierdas, traía ayer una nota súper interesante que decía: ha muerto quizá el latinoamericano más influyente del siglo XX. Entonces eso es súper importante. Muy de acuerdo contigo y una vez más agradecerles aquí por su presencia. Y bueno, quiero presentarles a nuestro compañero Pedro Espinosa. Él es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y estamos también muy felices de tenerlo aquí porque será él quien lleve a cargo esta entrevista. Pedrito, ¿cómo estás? Buenos días. Becky, gracias por la presentación y gracias a nuestros invitados por participar en nuestro primer programa de Sintonía Crítica. Bueno, y vamos a tratar el tema de las elecciones del 2017 y como bien ya nos decía nuestra compañera Rebeca, son unas elecciones bastante interesantes porque están en disputa la posibilidad de continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana, como también una posibilidad real tras 10 años de este proceso de que exista otro modelo de gobierno que llegue tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Nacional, que también es una entidad donde hoy en día se están decidiendo quiénes van a ser los nuevos representados. Un poco quería empezar contigo, Napoleón, preguntándote qué está en juego en estas elecciones del 2017. ¿Cuál es el escenario de conflictividad que este gobierno ha dejado preparado en estos 10 años y en el cual se desarrolla todo el panorama electoral? Cuando hablamos de elecciones, hay que ver que hay dos niveles o dos escenarios. Uno, el escenario de la representación, que estaría marcado por las candidaturas, por las encuestas, por los discursos, por la propaganda, y otro, el escenario o el trasfondo de la presentación, que es el mundo real, el mundo de la vida, lo que le preocupa a la gente, y allí hay un tema central que es la crisis económica que se está viviendo. Si queremos entender qué es lo que está en juego, la mirada tiene que irse sobre todo a la presentación. Allí vemos que hay una crisis económica y la pregunta que se hace la gente es cuáles son las alternativas frente a esa crisis, cuáles son las salidas que tenemos, y yo diría que allí hay un primer elemento que marcaría este proceso. Yo veo arriba, tanto en las candidaturas oficiales como en la oposición, lo que podríamos llamar un gran acuerdo frente a la crisis. Todos están de acuerdo, sea el gobierno, sea la oposición, sobre todo de Lasso o de Nebot, en que la salida es un plan de austeridad, privatizaciones, firma del TLC, flexibilización laboral, acuerdos público-privados. Tenemos entonces lo que llamaríamos en términos de hegemonía un acuerdo arriba, y por lo tanto la disputa es en términos de representación, en términos de cuál es la forma que adopta esta primera fase que ha cumplido los 10 años de una modernización profunda de la economía y del Estado. Realmente el gobierno de Correa no es cualquier gobierno, es un gobierno que ha modificado el funcionamiento de la economía y de la política en lo que podríamos llamar una economía capitalista monopolista de Estado, con algunos elementos de capitalismo popular, y sobre eso hay un relativo acuerdo, como digo arriba, pero se disputa la representación, se disputa sobre todo la relación con la población. Y allí, para no alargarme, en el elemento de representación de todas las encuestas que hemos leído, el dato más importante por el cual debemos de empezar es que todavía hay entre un 55 y un 60% de personas que no definen todavía su voto. Y lo más interesante, conforme bajamos la edad,
Conforme pasamos de los 40 años para abajo, esa especie de indefinición o de posición crítica es mucho más fuerte. Ahora, este dato me parece bastante interesante y un poco ya en algunas entrevistas a politólogos se ha planteado de que una de las características también de estas elecciones es que no solo posee muchos candidatos, sino posee un alto porcentaje de incertidumbre, habiendo ya 3 meses para que sucedan las elecciones. Y aquí, Henry, un poco preguntarte cuál es, a qué se debe este fenómeno de esta incertidumbre. Tal vez es porque no se han planteado tanto desde la candidatura del gobierno como desde las candidaturas opositoras, por así decirlo. No se han planteado los elementos centrales de esta coyuntura que un poco la población está buscando, que un poco la población se está preguntando. ¿Cuáles podrían ser, si es que esto no ha pasado, cuáles podrían ser estos ejes centrales que un poco determinarían la decisión que los ciudadanos y ciudadanas podrían optar para el periodo 2017-2021? Un poco en la línea que tú preguntabas al inicio de qué es lo que está en juego. A mí me parece que lo que se disputa en estas elecciones, y coincidiendo con el análisis que hacía Napoleón entre el mundo de la representación y el mundo real, me parece que está en juego la continuidad de un modelo, ¿no? De un modelo que ha puesto su eje fundamental en el Estado como eje central de la vida económica, un modelo con cierto tinte redistribuidor, ¿no es cierto?, en el área de salud, de educación, y evidentemente con una conducción política, digamos, bastante fuerte, bastante personalizada, como tú decías al inicio, con un presidencialismo duro. Entonces me parece que lo que está en juego es la continuidad o no continuidad del modelo. En eso coincido con Napo, ¿no? Si tú te fijas, por ejemplo, ¿cuál es, más allá de cuál es el discurso central de Nebot, cuál es el discurso central de Lasso, ¿no? E incluso el del propio Paco, ¿no? Es desmontar el modelo correísta, ¿no? En el caso de Lasso, el Estado gallinazo; en el caso de Cintia, el Estado opresor, ¿no es cierto? En el caso, si tú lees con detenimiento lo que te dice Moncayo, por ejemplo, estos días, ¿no? Regresar al tema de la libertad, ¿no? Entonces, lo que me parece que está en juego es la continuidad o no de este modelo. Con respecto a lo que decías tú, el tema de la incertidumbre, más bien es una cosa, yo diría, bastante normal. Si tú te fijas, generalmente en los primeros meses o en las primeras semanas de la campaña suele haber esta incertidumbre, ¿no? Cada una de las encuestadoras trata de posicionar, digamos, un supuesto candidato que va adelante. A mí este tema de la incertidumbre más bien no me parece extraordinario, me parece normal, ¿no? Y no tanto porque no se haya puesto los elementos centrales de la coyuntura, sino porque en los primeros meses, en las primeras semanas de la campaña suele pasar, la gente todavía está a la expectativa, está un poco a las alianzas, más allá de, digamos, de cuán detallada puede estar la propuesta política de los candidatos. Entonces, este elemento de la incertidumbre me parece bastante normal, ¿no? A medida que se vayan decantando las elecciones y avance el tiempo, tú vas a encontrar mayores definiciones, ¿no? Digamos, ese 60% que hablaba Napoleón, sin duda va a ir cayendo a medida que avance el proceso, que avance o se acerque la fecha para las elecciones, ¿no? Ahora, ya que planteas un poco este eje de la continuidad o no del gobierno, que digamos después de todo el periodo en el que ha estado es inevitable ponerlo dentro del eje de la discusión, un poco plantearle Napoleón, si existen posibilidades reales de que el proyecto de la Revolución Ciudadana se prolongue un periodo más. Esa condición es una cosa que puede pasar. Y si es que es así, el estilo de gobernanza de Moreno se diferenciará en algo de Correa, incluso si es que, como un poco también se está anunciando dentro de las encuestas, incluso si es que no logran tener mayoría, porque parece que las encuestas están diciendo que ya tener mayoría en la Asamblea para el movimiento oficialista es una cosa que está negada. Entonces, sería interesante pensar cómo sería ese gobierno sin el oficialismo en la Asamblea y siendo la Asamblea que sea una contrapartida al Ejecutivo. Una pregunta central en ciencia política es ¿quién gobierna? ¿Gobiernan los presidentes? Uh-huh. ¿O los presidentes el papel que cumplen es la representación? Entonces, vamos a ver que hay una serie de juegos de poder.
Yo diría que lo que está en juego no es solo la continuidad o no del gobierno, del método y del proyecto de gobierno de Alianza País, sino que el tiempo es un poco más largo. Aquí está en juego los límites con los cuales hoy se encuentra el proyecto de gobierno, porque estamos ya no en el periodo de abundancia, sino en el periodo de escasez. Estamos en un periodo de crisis que ha llevado a que el tiempo se mueva como en ciclos. Aquellas políticas que cuando inició el gobierno fueron criticadas, como la deuda externa, como el Tratado de Libre Comercio, como las privatizaciones, como las alianzas público-privadas, hoy están en el centro. Entonces, vamos a encontrar que hay un límite que diría no es solo voluntario, no es la figura del presidente Correa, es un proceso. Y en segundo lugar, yo diría que también al frente, ¿qué es lo que se presenta? El intento de retorno de otro proyecto fracasado. De un proyecto que la memoria de la gente no es que lo deje a un lado. Yo creo que eso es lo que causa hasta este momento la indefinición. Es decir, estamos asistiendo, si queremos, en una primera visión, a un doble fracaso o a un doble límite. Al límite del gobierno actual, que ha cumplido su ciclo, no digo que no puede ganar, pero ha cumplido su ciclo en términos de la tarea histórica que le ha correspondido, y también estamos asistiendo a este otro fracaso que está en la memoria de la gente. Yo creo que esto refleja este acotamiento de votaciones hasta el momento y el proceso de indecisión de la población. ¿Qué vamos a ver ahí? Yo pienso que sí puede ser lo que dice Henry, que hay una tendencia inicial de incertidumbre, pero me parece que tenemos que ver también a nivel latinoamericano. Hay tendencias interesantes. Es decir, que nosotros comparamos, en el momento en que llegó Correa había también un descontento y había una búsqueda, pero el descontento era frente a la partidocracia, es decir, era un tema de representación. ¿Cuál es la preocupación que hay en los jóvenes? Si ustedes son jóvenes, y a lo mejor la entrevista sería interesante en devolverte la pregunta, pero bien, claro, no vamos a alterar el orden, porque aquí habría que preguntarle a los jóvenes. A mí me parece que empieza a haber un agotamiento del propio juego democrático representativo, y que empieza a haber un cansancio ya no frente a la partidocracia. Porque lo que vemos es que aquella alternativa que se presentó como una diferencia frente a la partidocracia repite los métodos. Y eso no está fuera de la conciencia, sobre todo de los jóvenes, que son los más informados. De modo que hoy, diría, es mucho más profundo. El tipo de crisis de representatividad política y de crisis política que se presenta es frente a la propia democracia representativa. No nos representan, empieza a haber ese signo. ¿Cuál es el problema? Esto lo vemos en América Latina. Estamos viendo este crecimiento, por ejemplo, las últimas elecciones en Chile. Es un fenómeno de crecimiento. Siempre había allí el voto no es obligatorio. Entonces había una abstención del 56% y de repente sube al 66%. ¿Qué ha pasado con este 10%? Ya es tendencia. Eso ya no es una variación únicamente coyuntural. Y bueno, ahí podríamos profundizar. Entonces yo digo, en estas elecciones hay como una doble pregunta. La pregunta sobre los límites del proyecto del gobierno actual, y también la pregunta sobre aquella memoria histórica de cómo hubo el fracaso de la larga noche neoliberal, para emplear un viejo término. Y me parece que la indecisión es que todavía no hay una alternativa fuerte. ¿Por qué no hay una alternativa fuerte? Porque esos problemas de fondo no obtienen respuesta. No hay todavía no tanto un juego programático, sino una presentación de propuestas viables, de propuestas creíbles. Otra vez no hay esa emoción. La política no es solo razón, la política es también emoción, y me parece que ahí todavía hay un déficit que difícilmente se va a llenar. Yo creo que el proceso electoral que se dé en el 2017 va a ser muy especial en el Ecuador. Y me parece bastante interesante lo que dices, porque un poco también estamos viendo que dentro de los candidatos que están para presidencia y vicepresidencia son viejos actores políticos, Guillermo Lasso, Mauricio Pozo, que un poco han sido incluso los sujetos y los símbolos de esa gran noche neoliberal, y que hoy en día vuelven a salir a la palestra política y vuelven a salir para candidatos y salen con discursos similares a los que habían dicho antes. Por ejemplo, ayer, el día domingo, en la entrevista que le hacían a Mauricio Pozo en Teleamazonas, del Andrés Carrión,
un poco le planteaba cuáles son los planteamientos que tienen como propuesta a ser presidentes y vicepresidentes sobre la economía. Y un poco Mauricio Pozo sentaba de hecho y muy firme que el Estado no debería intervenir para nada en el mercado y de que eso es una condición de que no se puede dar y no se puede dar. Y lo decía con mucha seguridad. Y esto, digamos, de alguna forma se interpretaría con lo que un poco dices, Napo, de que ya no hay, digamos, esa efervescencia política, salen estos candidatos, tienen su acogida, pero no tienen en gran efervescencia. Pero sin embargo, también me gustaría un poco conversar sobre esto, si es que tan fuerte ha sido la campaña del gobierno contra esa gran noche neoliberal, contra los sujetos del neoliberalismo, y ha creado toda una campaña mediática, política, de identificarlos muy bien, de saber cuáles son sus discursos y un poco de ideologizar a la gente, no en torno a los problemas del capitalismo, sino solo entre los problemas que dieron estos sujetos al país. ¿Qué es lo que permite que ellos vuelvan otra vez a la palestra política? ¿Y qué es lo que permite que ellos vuelvan, incluso si no tienen un total aceptación, siguen creciendo y van aumentando, como es el caso de Guillermo Lasso, que no aumenta mucho, pero sí logra crecer? Yo diría, me gustaría retomar un poco lo que preguntabas inicialmente, ¿no? Esto de para dónde iba, o sea, cuál podría ser el resultado de las elecciones en la Asamblea. Yo lo primero que diría es que en términos ya de estadísticos, en términos de medición, de preferencia del voto, para la Asamblea es de lo más difícil, ¿no? Es un ejercicio bien complicado hacer un pronóstico, porque lo que tú tienes en cuenta es que en los espacios locales se juegan relaciones familiares, de compadrazgo, amistades. Entonces, predecir el tema de quién ganará en la Asamblea, yo tendría mis dudas, ¿no? Número uno. Número dos, eso me lleva yo viví las elecciones, la campaña eleccionaria en el 2012 en México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador versus Peña Nieto. Y yo recuerdo que durante 6 meses, digamos, la propaganda de Peña Nieto era que Andrés Manuel iba por debajo 20 puntos. Y todos los días te bombardeaban la televisión. A la final, el resultado a finales de 2012, la diferencia era apenas de 7 puntos. Entonces yo me tomaría, digamos, con más cautela eso de definir quién podría ganar o no, digamos, el número de asambleístas para el nuevo Congreso, en este caso Asamblea. Eso es lo primero. Lo segundo es que es evidente que lo que se va a disputar es la Asamblea, ¿no? Si tú sigues con detenimiento los discursos de los candidatos, en realidad apuntan a la Asamblea, ¿no? Y tú puedes ver que, por ejemplo, incluso las lógicas de las alianzas, cómo se van haciendo, su gran estrategia es la Asamblea. Ahora, con lo que dices, con lo que decía Napo respecto a cómo se procesan las elecciones, evidentemente mucho es con la emoción y mucho es con la razón, ¿no? Y ahí tienes que uno de los elementos por los cuales este discurso neoliberal está retornando, curiosamente, es esta fuerza ideológica de los discursos que pegan sobre todo en la clase media, ¿no? La idea, por ejemplo, de que necesitas nuevamente volver a emprender, que necesitas libertad, de que necesitas eliminar el Estado para, digamos, dar mayor iniciativa a la empresa privada, de que necesitas la tan acarreada seguridad jurídica, ¿no? Yo diría que ahí tú puedes ver que este discurso cala en una clase media, que lo vimos en la marcha, digamos, a propósito de la ley de herencias, de la ley de plusvalía, ¿no? Entonces, sí hay un resurgimiento de este discurso, también hay un agotamiento de la propaganda del gobierno, ¿no? Con la patria ya es de todos, ya empieza a haber un agotamiento, y coincido con Napoleón en que estamos asistiendo quizá al fin del ciclo del gobierno correísta. Eso no significa que evidentemente el binomio, digamos, Moreno-Glass no gane, ¿no? Incluso podría ganar, pero sí que uno puede ver que digamos la parte más plebeya de la Revolución Ciudadana, la parte ya de cambios, llegó a su tope a partir del 2012, ¿no? Uno puede ver que ya hay ciertas políticas que incluso cuestionan, digamos, los avances que se generaron en la Constitución del 2008. Entonces,
yo pondría esos elementos ahí. Ahora, un poco retomando lo que Napo decías en esto de la crisis de la representatividad o del modelo democrático sobre la representatividad política, que tal vez un poco estaría reflejando los datos, un poco también estaría reflejando la indecisión. Y tú que has trabajado desde los movimientos sociales, un poco preguntarte si es que hay esta crisis de representatividad. ¿Cómo los movimientos sociales, independientemente de quién vaya a ganar, cuál debe ser la agenda? Porque también una cosa de lo que ha pasado, más allá de las posturas o no, ha habido reivindicaciones históricas que los movimientos sociales durante estos 10 años de alguna manera lo han perdido, y no lo han perdido simplemente en decretos ejecutivos, lo han perdido en leyes orgánicas y en constituciones, y en la propia Constitución. Entonces, es posible que sea, por ejemplo, es posible que los candidatos que un poco están poniendo los movimientos sociales y están apoyando tengan de per se dentro de su agenda política, en caso de llegar al gobierno, la posibilidad de convocar a una nueva asamblea constituyente, o más allá de eso, si los movimientos sociales tienen que tener una agenda de movilización permanente, de reivindicaciones permanentes y de estar actuando más allá de quien esté en la marcha. El poder trata de crear un escenario binario, es decir, que existe el gobierno y existe la oposición, y la oposición que se viriza es la oposición de Lasso, la oposición de Nebot. Y allí desaparece la posibilidad de un tercer actor, que es el actor desde abajo. Y tendríamos en los análisis que ver ese esquema, yo diría, ternario o triádico, para poder ver si hay alternativas como tú planteas. ¿Qué se ve hacia abajo? Yo diría que hay 3 elementos que están marcando el proceso hacia abajo. Uno, hay un proceso de autonomización de los movimientos sociales orgánicos. Me refiero sobre todo al movimiento indígena, me refiero al movimiento sindical y ciertos procesos de movimiento de mujeres. Acabamos de ver la movilización muy fuerte. A mí me sorprendió gratamente ver esa capacidad de movilización que no había habido en otro tiempo. Entonces, de un lado hay esta capacidad o este proceso de autonomización, tanto frente a las posiciones del gobierno como frente a las posiciones de la derecha, para colocar su propia agenda. Y ahí observamos que hay ciertos elementos que sí pueden tener potencialidad antisistémica. Pongamos un hecho, el tema antiextractivista. Acabamos de pasar otro acontecimiento, esta represión en Nankín, en la zona de los Shuar, en donde, mira, hay lo que yo he llamado sendas paralelas. El mismo día que el presidente Correa está recibiendo y rindiendo homenaje al presidente de China y haciendo todos los acuerdos en torno a Coca-Cola Sinclair y la política extractivista que ha consolidado China aquí, los pueblos Shuar acuden a recuperar su territorio. ¿Y cuál es la respuesta? Las Fuerzas Armadas, la primera aplicación de las enmiendas que se aprobó el año pasado. Es decir, ya no se necesita decreto de emergencia, de declarar estado de excepción. Ahora simplemente se puede ordenar a las Fuerzas Armadas directamente que vayan y repriman. Entonces digo, primer elemento es autonomización y por lo tanto ciertas líneas con capacidad antisistémica, el tema antiextractivista, el tema frente al autoritarismo, y es en esos temas en donde estos sectores no van a encontrar el apoyo de la derecha. Encuentran un enfrentamiento con el gobierno, pero no obtienen apoyo, así sea un poco demagógico por razones electorales, porque hay un acuerdo sobre el extractivismo. Un segundo proceso que yo veo en los movimientos sociales es una crisis de representación también en las fuerzas ligadas a los movimientos sociales. Estoy hablando, por ejemplo, de Pachacuti, hay un debilitamiento, aunque la nueva dirección que está a cargo está haciendo esfuerzos interesantes para volver a ligar al movimiento Pachacuti con los procesos orgánicos, sobre todo con el movimiento indígena. Pero hemos pasado un periodo de desorientaciones, yo diría contradicciones, de vaivenes muy fuertes, aunque me parece que uno de los resultados puede ser que esta segunda tendencia también logre un cierto reajuste, sobre todo a nivel local, porque Pachacuti, más que una representación nacional, es una representación de poderes locales y puede que allí se recomponga. Y tercer proceso, sintéticamente, yo veo que en la masa social
hay una especie de derechización de la conciencia. Ujú. Ese desgraciadamente es un resultado de estos gobiernos progresistas y del gobierno del presidente Correa. O sea, hay una despolitización. Miremos en el caso cercano nuestro de las universidades. Ujú. ¿De qué somos testigos? ¿Hay procesos de politización del movimiento estudiantil? No. El modelo educativo, porque este modelo es de conjunto, es económico y cultural, el modelo educativo es un modelo profesionalizante, meritocrático, de competencia. ¿Y en qué hemos desembocado? Prácticamente en la desorganización o en la neutralización del movimiento estudiantil. Yo creo que ahí hay una tarea muy grande, que tal vez empieza también allí a brotar algunos signos, algunas voces críticas y algunas propuestas interesantes. A mí me parece que lo más interesante que está sucediendo en el movimiento juvenil y estudiantil es ligar la política con la cultura, ligar la política con otro sentido de vida. Uh-huh. Tal vez ese va a ser un proceso más lento, pero quizá va a ser más profundo. Por eso digo, creo que este proceso abajo ofrece alternativas no inmediatas. La prueba va a ser la siguiente. La crisis económica va a desatarse después de las elecciones, porque ahorita están jugando a patear la crisis hacia adelante. Si es que una fuerza alternativa, esta fuerza de los movimientos sociales, solo se queda en el hecho electoral, no va a tener muchas posibilidades. Si es que logra ligar lo electoral con la movilización social y pensar la propuesta electoral con la propuesta anticrisis, va a tener posibilidad, porque después de las elecciones, el periodo que se viene va a definir realmente el carácter de las fuerzas más allá de las propagandas. Uh-huh. Y esta posibilidad se vuelve real si es que los movimientos sociales toman como símbolo de lucha y dentro del discurso y dentro del accionar que las demandas que se está defendiendo, al menos contra el extractivismo, son demandas anticapitalistas. Por ejemplo, con Rebeca decía en la introducción que una característica de este gobierno ha sido que ha sido un gobierno que ha modernizado el capitalismo en el país como ningún otro gobierno en la historia. Entonces, es posible que reivindicando una postura anticapitalista los movimientos sociales puedan tener un mayor fortalecimiento, una mayor acogida también dentro de la sociedad. Creo que allí está la clave. La clave está en saber si se queda en este juego entre los dos polos, entre el gobierno y la oligarquía, llamémoslo, las propuestas de derecha, o si es posible desde abajo. Aquí ya la política no es solo lo que yo llamo la hegemonía uno, sino abajo, la capacidad de contrahegemonía, pensar otro mundo. Si es que esas semillas que están sembradas, como el antiextractivismo, como el tema de una democracia real, a mí me parece que el tema de la democracia pasa al centro, como te decía, hay una crisis de representación. El tema de los derechos de género, no solo de las mujeres, sino en general, tienen potencialidad antisistémica frente al capitalismo y frente al patriarcalismo. Entonces, esas posibilidades existen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está la escena? La escena, tú has de ver que en este momento es fundamentalmente la lucha contra la corrupción. Es una lucha en donde, en este juego binario, la oposición ha logrado el desgaste del gobierno. Porque, ¿qué es lo que ha logrado visibilizar? Que el gobierno, este periodo de bonanza no lo ha dirigido hacia obras fundamentales de cambio, sino que se crea la imagen de todo este provecho, de todo este manejo oscuro que han tenido. Y van ligando eso al gobierno en su conjunto. Y llega ya, yo diría casi el candidato vicepresidencial está marcado, de modo que ese es un peso muy fuerte que está afectando al binomio oficial. Y claro, las encuestas todas las encuestas han fallado, incluso en los países, las grandes encuestadoras, pero uno tiene que ver en movimiento. Me parece que en este momento, como tendencias, hay un relativo desgaste de la posición oficial. Incluso la incertidumbre, la indefinición golpea más a quien tuvo ese respaldo grande, de modo que allí hay un desgaste. Como tú decías, hay un estancamiento, un leve crecimiento de las otras posiciones y habrá que ver el siguiente tiempo en términos de representación hacia dónde apunta. Henry, hay un poco retomando también algo que decías al principio de esta entrevista y que un poco hemos ido desarrollando. Un grupo que está teniendo bastante acogida y que está vinculado con los movimientos sociales, esta gran alianza que hace la IDE con
con Acuerdo Nacional por el Cambio, un poco que es el conjunto de varias organizaciones, y un poco vinculando lo que le preguntaba a Napoleón sobre la identificación anticapitalista que pueden tener los movimientos sociales para tener una mayor acogida y un mayor accionar en el movimiento de demandas y consignas. ¿Tú crees que esta fuerza, Acuerdo Nacional por el Cambio, la idea que un poco se está visibilizando como la opción de izquierda, está tomando demandas anticapitalistas, o en qué juego más o menos tú lo interpretas? Mira, casualmente hoy, antes de la entrevista, vine revisando todo lo que planteaba el candidato Moncayo, ¿no? Y digamos, a ver, ¿qué tan capitalista es, digamos, ante la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar con...? Porque hay que reconocer que el gobierno ha hecho una inversión importante en educación y salud. Que uno pueda criticar que no funciona bien, esa es otra cosa. Y mira, la respuesta de Paco Moncayo es súper importante. Dice, más o menos dice palabras más, palabras menos. Dice, eso hay que revisarlo, dice, porque uno no puede gastar más de lo que tiene. En clara alusión, digamos, y lo dice fecha que lo dice 10 de noviembre en el discurso ante las cámaras empresariales. Básicamente lo que te está diciendo es, el Estado no puede gastar más de lo que tiene y habrá que revisar, digamos, esa inversión. Yo no sé hasta qué punto es anticapitalista esa propuesta, ¿no? Segundo, si te fijas, por ejemplo, la declaración del 15 de noviembre que hace ante los periódicos y le preguntan sobre digamos, sobre el tema de llegar a acuerdos crediticios con los organismos internacionales, te dice que sí, que lo va a estudiar, que lo va a plantear. Por lo menos desde el candidato Moncayo, ¿no? Separando movimientos sociales, o sea, tú no ves ninguna propuesta anticapitalista, ni mucho menos, nada parecido. De hecho, si tú vas con finura lo que dice, más bien te plantea una propuesta bastante parecida con otro lenguaje a lo de los otros candidatos. Yo ahí no veo ninguna diferencia. Por eso empecé diciendo al inicio que me parece que lo que les une es más bien el anticorreísmo, más que una propuesta fina. Digo, el candidato Moncayo, claro, no me refiero a los movimientos sociales. Segundo elemento, lo que tú decías, yo creo que efectivamente una estrategia de las derechas va a ser intentar lograr el mayor número de asambleístas para intentar cambiar la Asamblea Constituyente. Si te fijas, hoy día Cynthia Biteri señalaba que digamos que tienen dos estrategias para desmontar la Constitución, ¿no? Tercero, lo que señalaba Napoleón, yo creo que hay algunos elementos anticapitalistas en los movimientos sociales, pero yo creo que hay que, digamos, matizar algunos elementos. Primero, digamos, tú en el 2007, cuando gana Correa, muchas de las demandas históricas de los movimientos sociales, digamos, más allá de particularizarlas y analizarlas punto por punto, el grueso de las demandas, el grueso, no digo todas desde luego, digamos, las abandera Alianza País y de alguna manera las cumple. Entonces, tienes como 10 años por un lado, una pérdida del discurso, porque, por ejemplo, ya no puedes demandar base de manta, no puedes demandar mayor inversión en educación, salud, porque el movimiento de gobierno, digamos, lo lleva adelante bien que mal. Tienes un segundo elemento que es evidente una cooptación y también evidentemente que hay digamos un tinte represivo con los movimientos sociales, eso no se puede desconocer, pero hay que tener en cuenta que también tuviste al interior de los movimientos sociales, digamos, una crisis de discurso, una crisis de identidad, incluso una crisis. Fíjate lo que pasó hoy día, ¿no? Hoy mismo en el Tribunal Electoral del Guayas, en el Consejo Nacional, en el Tribunal del Guayas, hay una disputa increíble por inscribir los candidatos a diputados entre Pachacutic nacional y Pachacutic local, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que si bien es cierto, por un lado, el gobierno cooptó a los movimientos sociales, hubo un tinte represivo, muchas demandas fueron cumplidas, pero también como que los movimientos sociales se quedaron en algún momento sin discurso y sin elaborar estas propuestas anticapitalistas que señalaba Napoleón, más allá de la propuesta antiextractiva, que me parece que ha sido la fundamental. Ahora bien, lo que te decía, a mí me parece que por lo menos la candidatura ahí de Moncayo, no le veo ninguna, más allá de lo que ha presentado, no le veo ninguna lectura anticapitalista, como te digo. De hecho, acaba de decir dos cosas. Y el tercero, ¿no? Te plantea siempre volver al tema de generar empleos.
Y cuando tú terminas de leer la propuesta te dice, lo que pasa es que hay que revisar el tema de los impuestos, hay que sentarse a dialogar con el sector empresarial. Yo no creo que no haya que hablar con los empresarios, ¿no? Pero cuando empiezas a debatir que el problema es el tema de los impuestos, tú te preguntas, ¿esa es una propuesta anticapitalista? Yo realmente de entrada te digo que lo dudo. Ahora, me parece interesante tus palabras y poner en perspectiva también un poco. Me gustaría plantear una pregunta, digamos, un poco para reflexionar en torno a lo que ha venido haciendo el gobierno. Por ejemplo, estamos en días pasados de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, un tratado de libre comercio que desde sus postulados es sobre todo a quien se está favoreciendo esos sectores agroindustriales, sectores de exportación y sectores de importación que incluso han estado muy vinculados con el accionar del gobierno. Entonces, un poco ahí, si es que desde esta perspectiva, desde de Paco Moncayo, un poco hay esta idea de hablar con los empresarios, hay esta idea de un poco tratar el tema del empleo, que ha sido un eje central en cada una de las posturas. El gobierno de alguna forma también ha estado haciendo más o menos parecido. Entonces ahí me parecería interesante un poco ir entendiendo cuáles son las diferencias que están ahí en la discursividad. Y vuelvo a la primera pregunta con la que iniciábamos esta entrevista, de qué es lo que realmente está en juego, porque por un lado el gobierno negocia con los exportadores y los importadores, y hay momentos en que los importadores están enojados con el gobierno, pero saben que lo que ha hecho les va a beneficiar mucho. Por otro lado está la Cámara de Comercio de Quito, que está en un tema de alianza con Viteri, de alianza con Lazo y de alianza con Paco Moncayo. Y la Cámara de Guayaquil un poco que está en el mismo titubeo. Y bueno, las diferentes cámaras, etcétera. Entonces un poco también preguntarte cuál es el tinte también que logra tener, si es que este gobierno logra tener para esta nueva candidatura, en este caso con Lenín Moreno al frente, ¿qué tipo de propuesta de izquierda está planteando? O sea, yo creo que lo que decía al inicio, ¿no? Me parece que, digamos, la efervescencia de las elecciones en el 2007, la Constitución en el 2008 y hasta el 2011, 12 diría, pues difícil fechar, tú tienes, digamos, ciertas reformas de carácter a veces hasta democrático, reformas de carácter popular, que se fueron a partir del 2012 decantando, ¿no? Y uno puede llegar ahora a ver que hay digamos, un detenimiento, si tú quieres, de esas propuestas relativamente rupturistas, al punto que tú tienes desde el 2012, digamos, un cambio en las políticas, pero eso parte de una cosa fundamental. Los movimientos, en este caso Alianza País, no son homogéneos, ¿no? Entonces hay que entender que al interior de Alianza País hay fuerzas progres, ahora minoritarias, hay fuerzas que son un poco más de carácter conservadoras, empresariales, y eso define también, digamos, el carácter de la política llevada a cabo por país. Pero sin duda alguna, y ahí coincido con Napo, a partir del 2012, digamos, cierta radicalidad, por ponerlo de alguna manera, ha venido retrocediendo y tiene que ver precisamente con la crisis económica. Yo diría eso para digamos, dejar sentado. Yo creo efectivamente que la parte radical llegó a su final, y yo veo un binomio Moreno-Glass como una salida decorosa a la propuesta a los 10 años de Revolución Ciudadana. Y ahí, bueno, para ir cerrando, que el tiempo pasa volando, Napo, un poco preguntarte, también están estos candidatos que salen en los últimos puestos de las elecciones, un poco preguntarte qué es el papel que ellos están jugando, donde incluso todos ellos se han identificado con una postura de centro, con una postura de centro de derecha, y en esto también un poco ir preguntándote qué está delimitando las diferencias desde la oposición que se ha identificado de la derecha al gobierno, ¿cuáles son los rasgos que distinguen su propuesta con el gobierno actual? Tú has señalado, y lo ha hecho también Henry, como que estamos asistiendo
a una convergencia programática sobre el tipo de políticas frente a la crisis. Tú señalabas un ejemplo que es claro. ¿Cuál candidato se va a atrever ahora a hablar como lo hacían hace 10 años contra el TLC? Ningún candidato, porque lo que va a suceder allí va a decir que van a perder los votos de un lado y de otro, porque ese es un sentido común. Esto es lo que yo llamo que hay un gran acuerdo hegemónico. Ese es el poder que ha logrado Alianza País, de modo que eso le va a favorecer a una cierta continuidad. Pero hay una disputa en la representación. Hay una disputa de dos formas de hacer política. Yo diría lo que está en disputa es si hay una continuidad de esta forma, voy a introducir una palabra difícil que entienden los politólogos, bonapartista populista, es decir, una representación del conjunto, o si es que ya esta hegemonía que han reconstituido les permite a los grupos de poder representados en Lasso, representados en Nebot, retomar el control orgánico. Yo creo que esa es la disputa, o una representación de conjunto, como lo ha hecho Correa, y van a intentar con este binomio, especialmente a través de Glass, es un binomio muy glaciado. Entonces vamos a tener que ver esa representación que ya es orgánica, ya se elude en cualquier discurso medianamente progresista. Esta es una batalla. Ahora, ¿a qué están jugando electoralmente? El gobierno, en términos ya de votos, está jugando a ganar en primera vuelta, porque esa es su estrategia. Yo creo que si no gana en primera vuelta va a ser muy difícil que gane en segunda. ¿A qué están jugando los opositores? A ver si son el segundo finalista. Porque esperan que el escenario de segunda vuelta les permita reconcentrar los acuerdos. ¿Cuál es la otra estrategia? Yo creo que va a haber una dispersión en esta crisis si podemos pensar una dispersión de la representación parlamentaria. Va a ser muy difícil que el gobierno logre retomar lo que tuvo 2/3 de representación y más. Va a haber una representación dispersa y aquí es donde entran las fuerzas menores. Hay fuerzas que no van a jugar a lo que es el tema nacional, sino que incluso si colocan candidatos nacionales, digamos, Sociedad Patriótica coloca un candidato ahí para que ocupe un puesto y poder hablar a fin de llenar los vacíos para obtener ciertos puestos de curules en la Asamblea o tal vez, bueno, eso es más secundario, en el Parlamento andino. De modo que yo diría, y estas estrategias ya en términos de representación. Pero insisto, creo que allí este juego de representación está agotándose y está agotándose en el sentido de que la población está centrada su mirada en los temas de fondo. Y estos temas de fondo cada vez más nos van a entrar por los ojos. Cuando la crisis es el gran elector. El manejo de la crisis económica es uno de los grandes electores. Si el gobierno, como hasta ahora lo ha hecho, vía endeudamiento, vía privatizaciones, vía acuerdos temporales, vía posponer pagos, logra manejar la crisis y presentar una imagen más o menos de normalidad, tendrá algunos elementos a su favor. Pero si la crisis económica, como ya lo está sintiendo la población, la población está sintiendo la crisis económica no allí en donde sienten los de arriba, sino abajo en donde siente el problema del desempleo, la agudización de la pobreza, la elevación del costo de la vida. Esos son elementos que empiezan a incidir y que pueden permitir entonces una relación diferente entre representación y presentación. Si a esto le añadimos el tema internacional, que no lo hemos topado mucho acá, vamos a ver que estas elecciones pueden significar un viraje interesante. Yo diría, aquí vamos a complementar, no solo hablar de fin de un ciclo, que no es solo un proceso de Ecuador, sino de América Latina. Digo, estamos viendo lo que pasa en Brasil, estamos viendo lo que pasa en Argentina, hay una tendencia, sino que yo diría que hay que ponerse positivos. No es solo fin de ciclo, sino inicio de un nuevo ciclo. Y este inicio de ciclo es posible, Henry, desde tu perspectiva, para ir finalizando. Dos cositas muy, muy concretas. Yo, digamos, creo que efectivamente hay una crisis, tú la empiezas a ver, pero, digamos, de ahí decir que ha habido un incremento de la pobreza, que, digamos, las tasas de desempleo han crecido, digamos, hay que yo matizaría eso, ¿no? Segundo, yo diría que el ciclo no ha terminado, lo que sí tú empiezas a ver es un agotamiento y una desaceleración de ese ciclo, pero yo realmente dudaría de que el ciclo ha terminado. A mí personalmente no me sorprendería incluso que el binomio Moreno-Glass gane en primera vuelta, teniendo en cuenta también que, ojo, curiosamente hay un voto escondido importantísimo en el país. Y tercero, digamos,
yo creería que, digamos, en el plano internacional sí que hay un cambio en la correlación de fuerzas, pero ojo, el grueso de los votantes anti-kirchneristas y pro-Macri, digamos, fue la clase media precisamente, una clase media que fue la que creció con el boom kirchnerista, muy rápidamente. En las universidades creadas por el kirchnerismo, muchos chicos que eran primera generación universitaria votaron por Macri. Me parece que ahí podría estar una de las explicaciones de quiénes van a ser los votantes. Bueno, muchísimas gracias. Aquí damos por finalizado esta maravillosa entrevista que hemos tenido con Napoleón Saltos y Henry Aglán, docentes de las carreras de Sociología y Política, a quienes yo también he tenido el honor de ser sus estudiantes, y les agradezco mucho por estar en nuestro primer programa. Y bueno, esto es Sintonía Crítica. A continuación vamos a pasar con un corte musical en conmemoración a un ídolo que es Fidel Castro, y vamos a escuchar la canción de Silvio Rodríguez, la canción El Elegido. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Bueno, queridos oyentes, regresamos a nuestro programa Sintonía Crítica y contamos con la presencia de Diego Fuentes. Él es estudiante de Sociología y Ciencias Políticas para hablar en nuestro segmento Hablemos con la Sociología. Él nos va a presentar un tema interesante acerca de una reflexión de Georges Calginhem. Él es un filósofo de la ciencia francés de la segunda mitad del siglo XX y ha sido una importante influencia para filósofos de la talla de Michel Foucault. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Antes que nada, un agradecimiento al espacio para debatir. Y el tema que voy a tratar ahora es la influencia epistémica del hombre de Vesalio en el mundo de Copérnico, que es un texto de Georges Canguilhem, publicado en 1965 en Bruselas. El texto de Georges Canguilhem nos permite revisar la contribución epistémica dentro de la astronomía copernicana, que es el estallido del cosmos antropocéntrico, frente a la anatomía de Vesalio, que crea una antropología del ser humano,
En este sentido, la concepción de Canguilhem es entender el peso epistémico del Renacimiento y las distintas mutaciones intelectuales, sus ritmos, para la influencia del avance científico moderno. Entendemos, según el autor, que el Renacimiento involucra un regreso a pensadores clásicos como Pitágoras, Platón, Arquímedes y Galeno. Para Canguilhem, Vesalio es un observador, mientras que Copérnico se basa en la calculación. Ambos son humanistas en su tiempo, pero Vesalio relaciona el proceso del conocimiento mediante una anatomía descriptiva. Los dos presentan al hombre una nueva estructuración y visión del mundo, además de una estructuración del mismo. Copérnico interpreta el mundo y su cosmología desde la finitud, los centros de referencia cinemáticos y el lugar de percepción visual de los movimientos de los planetas. En este sentido, Copérnico adquiere una epistemología desde Ptolomeo para reformularla, además de una inversión pascalina donde el Sol se vuelve exocéntrico. Para Canguilhem, el cielo de Copérnico no es el mismo cielo del hombre de Vesalio. Entendiendo ello por su orden de descripción, el ojo de un ser humano que lo pone en relación a un huevo o a un mundo. El hombre de Vesalio contiene una visión microcósmica del universo y una visión aristotélica. Además que en su libro La fábrica tiene una estructura galénica, entendiendo ello por su forma, tanto las exposiciones de partes osteológicas y sus descripciones del cráneo. Esto nos permite sentar las bases del pensamiento moderno que repudia el antropoformismo dentro de la cosmología y la biología. Recordemos que Galeno realiza disecciones a perros, cerdos y monos, no a humanos. Sus planteamientos, a diferencia de los de Vesalio, es entender una morfología interna para sustituir los órganos. Esto es el motor de la anatomía comparada del siglo XVIII. Vesalio, según Canguilhem, es ajeno a este orden, ya que plantea que el hombre se lo puede observar solo desde su singularidad biológica. Es una revolución cosmológica invertida. Los dos textos presentados en 1543 presentan una estructuración del hombre, en el caso de Vesalio para su referencia y medida, y un sistema para Copérnico de la Tierra, el cual se refiere al mundo. En este sentido, Copérnico plantea una deshumanización del cosmos, mientras que Vesalio humaniza el cuerpo humano. Esto nos permite pensar en una estructuración y funciones anatómicas, tanto en el avance epistémico de la nomenclatura e iconografía para la construcción de un discurso. Vesalio ve al cuerpo en una totalidad de acción, y por ende abre la pauta para la anatomía moderna, ya que interpreta en su tratado anatómico las minuciosidades del instrumento y técnicas de bisección y vivisección. Esto implica concebir el conocimiento ya no desde el paradigma de contemplación ni desde el empirismo. En su manuscrito encontramos tres formas de entender las lecciones anatómicas. Según Canguilhem, las estructura en la primera, que es magistral, donde se da una transformación conceptual para entender los distintos órganos; la segunda, que es Demostrates, en la cual se subordina esta transformación conceptual a una explicación; y la tercera, que es Ostentor, demostrar la intangibilidad o verificabilidad. En este sentido, la totalidad orgánica se desvió en un universo resultante del desentrañamiento, la apertura y la fragmentación del cosmos. Se deshumaniza la representación del hombre, pasando por Darwin hacia Buffon, en los cuales los animales nos permiten estructurar cómo es la descripción del hombre. Pero en 1543 el hombre de Vesalio permite entender la metodología tanto en el análisis de estructuras y la forma del cuerpo humano. Se ve la totalidad orgánica del hombre, mientras que Copérnico muestra la fragmentación cósmica. Para Canguilhem, y este es el postulado al cual podemos retomar, el hombre de Vesalio es el hombre por esencia de todas las épocas, porque experimenta con la idea de hombre y la formulación de la construcción a sí mismo, siguiendo los postulados de Sartre para la realización de un proyecto de vida. Tanto revoluciona una organización histórica dentro de la medicina como de la cultura. El hombre de Vesalio nos permite entender los distintos gérmenes epistémicos que contiene el pensamiento para la interpretación, estructuración de la vida y de todas sus formas.
Esto fue nuestro programa Sintonía Crítica, 2 o 3 reflexiones sobre la realidad. Queremos agradecer a todos los oyentes por haber compartido con nosotros nuestro primer programa y recordarles que pueden darle me gusta a nuestra página de Facebook Sintonía Crítica UCE. Con nosotros será hasta el siguiente martes a las 7 de la mañana. Y también pueden sintonizar nuestro reprise a las 8 de la noche. Que tengan un excelente día. Por hoy hemos concluido nuestro análisis. Sintonía Crítica te espera en un próximo encuentro.